Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y desde luego muchísimas gracias por aceptar la invitación a quienes me acompañan en la mesa, Fernando Gómez Montt, María Loba Castañeda y Jesús Ortega. De verdad les agradezco mucho que vengan con nosotros a celebrar estos 23 años del IFE. Muy querido Jesús, tienes el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues en primer lugar le quiero agradecer a las y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral la gentileza de invitarme a estas charlas y a estas reflexiones sobre los 23 años de creación del Instituto Federal Electoral. Quisiera comenzar mi intervención a partir de reconocer, como bien lo decía José Woldenberg, que pocos habrá en sano juicio que no reconozcan las virtudes, muchas, del Instituto Federal Electoral, las virtudes que ha tenido en su historia el Instituto Federal Electoral, las aportaciones que el IFE ha hecho al país. Y también sería una necedad no reconocer el esfuerzo y el trabajo que se ha traducido en avance democrático de todas y de todos aquellos que han trabajado y trabajan, laboran en el Instituto Federal Electoral, desde luego. Pero haciendo esta obligada consideración, quisiera decirles que el Instituto Federal Electoral no es obra del Espíritu Santo. No es resultado de ninguna generación espontánea, ni de la genialidad de alguno en especial. Tampoco es resultado de una graciosa concesión de algún presidente o del poder político. Ninguna de estas cosas. El Instituto Federal Electoral, con todo su aporte y con todas sus virtudes, es resultado, y con ello quiero reivindicar estos acontecimientos sociales y políticos y estos actores políticos, reivindicarlos. El IFE es resultado, en primer lugar, de grandes movimientos civiles pro libertades políticas, pro derechos ciudadanos. Por ejemplo, cuando Reyes Heroles en Chilpancingo, Reyes Heroles, el que era secretario de Gobernación, dice que o se hace una reforma política para incluir a las fuerzas políticas no incluidas, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano u otros, y si no se hacía la reforma política, entonces se despertaría al México bronco, decía el entonces secretario de Gobernación de López Portillo. Reconocía una realidad, pero atrás de esa realidad estaba el movimiento del 68, el gran movimiento cívico y libertario del 68. Y estaba el 71, y estaba la lucha armada por el poder político, los múltiples grupos guerrilleros que surgieron en el país contra un régimen autoritario, muchos de los cuales murieron y estuvieron en la cárcel, de los guerrilleros, de los del movimiento del 71 y de los del movimiento del 68. La primera tímida reforma que creó la Lope con Reyes Heroles fue resultado, sin duda, uno de los resultados de este movimiento cívico y libertario, de estos movimientos cívicos y libertarios, de manera particular el de 1968. Pero, por ejemplo, también, cuando se creó
el Instituto Federal Electoral en 1990, particularmente con el nombre de Instituto Federal Electoral. ¿Qué estaba atrás de la creación del Instituto Federal Electoral? Varios acontecimientos, pero uno en particular, el movimiento cívico, libertario, democrático de 1988. El de 1988 de manera particular, que daba un grito de alerta de que se abriera el régimen, porque si no se abría el régimen, entonces podría efectivamente presentarse una situación de crisis política y de violencia, no solamente irremediable, sino imparable. Y se creó el Instituto Federal Electoral gracias a esos millones de ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar libertades políticas, derechos políticos y a reivindicar también democracia y elecciones limpias y transparentes. El IFE es resultado, es hijo de estos movimientos cívicos y de estos movimientos civiles pro libertades. Y estoy hablando de 1990, cuando se crea el IFE, pero el proceso de reformas de 1994-1996 que consolida el Instituto Federal Electoral y que hace profundas reformas, no solamente, como decía Woldenberg, de carácter electoral, sino reformas que modifican el régimen político. 1994-1996. ¿Alguien puede olvidar enero de 1994? ¿Alguien puede olvidar Chiapas en enero de 1994? También como un elemento fundamental y sustantivo para avanzar en estos procesos de cambios y de reformas para ampliar las libertades y para desarrollar los procesos democráticos en nuestro país. Me parece que no. Y entonces en la creación del IFE, aparte de la labor y el trabajo de quienes aquí ponen su esfuerzo, hay que reivindicar a estos grandes movimientos civiles democráticos, que sin ellos, la verdad, no se hubiera creado, ese es mi juicio, este proceso de desarrollo político y democrático que ha alcanzado el país. Pero no quisiera solamente reivindicar a los movimientos sociales, lo han hecho muchos historiadores y analistas. Quiero de manera particular reivindicar a la política, que el IFE también es hija de la política, y particularmente de los que hacen política y que son reformadores, reformistas. Sin la política y sin los políticos reformadores no se hubieran podido crear estas instituciones como el Instituto Federal Electoral. Por ejemplo, las pláticas previas a la reforma política de 1977-78, que dio origen a la participación en elecciones del Partido Comunista, del Partido Demócrata, del Partido Comunista Mexicano, del Partido Demócrata Mexicano y del Partido Socialista de los Trabajadores. Hubo pláticas, hubo política de estos actores, de los dirigentes de estos actores con el gobierno. Y se impulsó, y se planteó, y se convenció, y se negoció para que se abrieran estos caminos democráticos. Se platicó con el gobierno, con un gobierno autoritario que representaba un régimen autoritario. O en 1990, para la creación del Instituto Federal Electoral, desde luego que también hubo negociaciones en el Congreso entre los partidos políticos, entre los políticos reformadores de los diversos partidos políticos para la creación
del Instituto Federal Electoral, o cuando se creó la autonomía plena del Instituto Federal Electoral. No, insisto, no hubo generación espontánea ni fue un proceso de una dinámica preestablecida. No, fue resultado de un esfuerzo de la política y de talento de políticos reformadores, de políticos convencidos de hacer cambios y de hacer reformas y transformaciones. Y podría poner el caso de una de las reformas más importantes, las del 94 y 96, que, insisto, no solamente modificaron normas de procedimientos electorales, sino incluso crearon instituciones nuevas que transformaron de manera sustantiva el régimen político. Y ahí también hubo negociaciones en el Congreso, negociaciones entre los líderes de los partidos políticos. Aquí hay varios que conocen de esa experiencia, es más, que estuvieron en esa experiencia, que vivieron de manera directísima esa experiencia. Por ejemplo, Jorge Alcocer, que está aquí con nosotros, y Gómez Mont. Yo también participé en esas pláticas, en esos pactos, en esos acuerdos para lograr estas transformaciones y estos avances. Y participamos los del PRD en 94, 96, los del PRD, los del PAN, los del PRI, los del PT y los de otros partidos. A veces rompíamos las pláticas. ¿Se acuerdan que ustedes rompieron las pláticas por lo de Huejotzingo, Puebla, un municipio? Lo de Huejotzingo, Puebla, que se salieron de la mesa de Bucareli, los panistas. O los perredistas que nos salimos en uno, Tabasco. Andrés Manuel era nuestro candidato a gobernador. Andrés Manuel avalaba, por ejemplo, las pláticas, siempre y cuando se ganara en Tabasco. Entonces, el resultado de estas reformas tiene como sustrato los movimientos civiles, pero de verdad hay que reivindicar este esfuerzo de los políticos que entienden la necesidad del diálogo, de los acuerdos, de los pactos, de los consensos, para poder lograr cambios, no solamente legislativos, sino cambios políticos sustantivos e importantes, que han dado lugar a esto. ¿Se acuerdan de los diálogos del Castillo de Chapultepec? Que un grupo de consejeros instaló un espacio de diálogo y luego las conclusiones de esos diálogos del Castillo de Chapultepec se llevaron a una mesa de negociación donde estaban los partidos políticos, los presidentes de los partidos políticos, y estaban los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos. Por cierto, Calderón era presidente en esa ocasión del PAN, Oñate lo era del PRI y López Obrador lo era del PRD. Dejen que diga esto porque me parece importante. Y había pláticas, no en la casa de un ciudadano, en Bucareli, en las oficinas del secretario de Gobernación. Ahí se estaban desarrollando las pláticas y se estaban buscando los acuerdos. Y se avanzaron de manera muy importante en esos acuerdos, al grado de que, por ejemplo, se terminó con el regente de la Ciudad de México y se logró que se eligiera en la Ciudad de México al jefe de gobierno, en la reforma del 96, al jefe de gobierno. ¿Y cuánto ha avanzado el país tan solo con ese punto? Con la elección del jefe de gobierno en la capital de la República, entre otras reformas. La autonomía del IFE, la ciudadanización del IFE, que quien presidiera el IFE no fuera el secretario de Gobernación, como existía antes,
sino que quien presidiera el IFE fuera uno de los consejeros electos por el conjunto del Consejo. Termino diciéndoles que no se vea a este proceso de cambio del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral como un acto agresivo, como algunos lo han visto. Por el contrario, véanlo como un obligado proceso de cambio y de renovación, porque el poder no es singular, y ese es el principal argumento. Hay poderes políticos, pero como estamos acostumbrados a un régimen presidencialista, tal parece que lo único que debe de normarse en nuestras instituciones electorales es la elección del presidente de la República. Y no, lo que debe de normarse por nuestros órganos electorales son todas las elecciones de los cuales surgen todos los poderes políticos. Todos los poderes políticos. Y por lo tanto era necesario, porque hasta este momento solo se normaba como si fuera lo único los poderes federales y se dejaba de lado una realidad, el deterioro tremendo de los procesos electorales de otros poderes de la República, como los poderes surgidos en las elecciones municipales y de los poderes surgidos en las elecciones estatales y en las elecciones locales. Mientras había un procedimiento federal, había otro procedimiento totalmente encontrado en las elecciones municipales y en las elecciones estatales. Y entonces véanlo en sentido diferente. Es un proceso de desarrollo de nuestros órganos electorales para normar, regir con los principios del IFE, no solamente las elecciones presidenciales o no solamente las elecciones federales, sino todas las elecciones de donde surge poder político, de donde surge poder político. Y vaya que hay poder político en las entidades de la República. Y estas deben de sujetarse a los principios de legalidad, de imparcialidad, de democracia que han normado el funcionamiento del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias por su atención.